Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Noticias, todas las voces. Tenemos un enlace, una comunicación en vivo, en directo con la doctora María Amparo Casar, como siempre a estas horas en su juicio. Y bueno, sobre la mesa de su análisis, tiene dos temas. ¿Cuál prefiere María Amparo Casar comentar con usted? El tema de la presión que está ejerciendo el presidente de la República al decir que va a ser el guardián de las elecciones, atropellando al Instituto Nacional Electoral, o digamos dándole un pisotón al Instituto Electoral, o bien el tema de las factureras que está para parar los pelos de punta de mucha gente contribuyente, de los que estamos cautivos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque los que trabajamos, tenemos esa fortuna, pues tenemos que pagar los impuestos correspondientes. María Amparo, lo dejo a tu elección. Por favor, tú aquí mandas y por supuesto aquí vives y no pagas renta. Muy buenas tardes, Pepe. Pues me planteas dos temas muy interesantes, así como por inclinación me iría por el lado del INE, porque me parece muy grave, pero como siempre hablamos de los grandes defectos y de las malas políticas públicas del presidente, tomemos entonces las factureras, que creo que hay que aplaudir. Claro, todo está en el cómo, ¿no? Pero hay que aplaudir que se tome una medida en contra de este mal que ha ido creciendo con los años y que ya ronda muchos miles de millones de dólares en términos de lo que sería la evasión y la elusión fiscal, las dos cosas juntos. Creo que el SAT ya había venido estudiando esto y está cuajando una reforma para desaparecer estas empresas que llamamos factureras y que lo único que hacen es plantearles a los empresarios, grandes, pequeños y medianos, pues esquemas para que puedan evadir el pago de impuestos. Y creo que esa es una tarea que se tiene que hacer. Yo aplaudo a la administración actual que se haga, porque afecta el crecimiento, porque es un acto de corrupción, porque afecta a la hacienda pública, dejando al gobierno federal y en el caso de los gobiernos locales, pues también a los gobiernos locales sin poder recaudar, porque hay una cantidad inmensa de operaciones que están simuladas por estas empresas. Son verdaderos defraudadores que están en todos los tipos de actividad, en todos los tipos de giros, Pepe, y que como empresas, digamos, constructoras, como empresas de despachos de arquitectos, como empresas que te venden servicios o asesorías fiscales, qué sé yo. Hay cantidad de giros en las que están metidas las famosas factureras. Ahora, como dice López Obrador, hay que empezar por casa, hay que empezar barriendo las escaleras de arriba hacia abajo, y que el SAT ponga en la mira, en primer lugar, aquellas factureras con las que ha tratado o a las que le ha dado contratos el gobierno, como han revelado pues varios periódicos, varias revistas o diarios electrónicos como Animal Político u organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción. Es un tema grave, porque va a haber muchos miles de afectados, decenas de miles, quizás cientos de miles, que ven la manera, evidentemente, de no pagar, tomar chocolate y no pagar lo que deben, que ven la manera de evadir al fisco, de engañar, pero ya se acabó. Ahora, claro, también lleva su componente ideológico, ¿no? Cuando el presidente de la República dice, esto se admitía antes porque había complicidades con los gobiernos neoliberales, había entendidos, etcétera. Esto se acabó, entiendan que esto es el cambio y que el cambio va por la transparencia y va por la honradez. Ese es el punto también clave que mueve todo esto, pero por supuesto no
no dejará de haber quien señale, pues ya no sabe el gobierno de dónde sacar más y más dinero para llevar a cabo sus programas, los proyectos comprometidos por la Cuarta Transformación, y uno de ellos va a ser apretando a los contribuyentes. Yo aquí sí, francamente, estoy de acuerdo con que se actúe de esa manera y con rigor en contra de aquellos que le han tratado de ver la cara al gobierno, con o sin complicidades de funcionarios, porque pues hay que ser parejos y hay que buscar la honradez y la transparencia, independientemente de quién gobierne y de lo que pretenda su ideología en ese sentido. Creo que es un asunto que tenía que arreglarse tarde o temprano. Ojalá no quede en llamarada de petate. Mira, Pepe, creo que tienes toda la razón. La intención del gobierno, si se quiere hacer más popular con una medida de esta naturaleza, o si quiere allegarse de mayores recursos para darlos a sus programas sociales, pues ya nos encargaremos de ver a dónde van esos recursos, porque hay instancias para vigilar el destino de los recursos. Pero el principio que anima a esta posible reforma en los hechos o en la ley para acabar o para disminuir el fenómeno de los factureros, e incluso para fincar responsabilidad penal, administrativa en algunos casos y penal en otras. Yo de plano sí aplaudo esta medida, y de verdad ojalá y no se use de manera discrecional. Siempre hay peligro de que se usen estas medidas de manera discrecional, que no se use y que comience por casa, porque bueno, pues ya muy temprano en el sexenio, Pepe, encontramos que factureras, esto es que ya estaban boletinadas en el propio SAT, fueron contratadas también por el gobierno. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado, ser muy pulcro, y creo que hay que apoyar al gobierno en esta iniciativa que podremos comentar a más fondo en el momento en que conozcamos en qué va a consistir y si no es simplemente una ley punitiva. Pero estamos hablando, cuando menos eso dicen los que han investigado el tema, por un daño económico de cerca de 50,000 millones de pesos por fraude a la hacienda pública a través de estas personas que te venden una factura para que tú a tu vez puedas utilizar esa factura para deducir impuestos. Hay dos medidas de verdad que me parecen dignas de tomarse en cuenta, que son la de las manufactureras y esta de las factureras, ¿no? Estas dos, las empresas fantasmas, la venta de facturas falsas y lo que se llama el outsourcing, ¿sí? Son tres medidas que, si se toman correctamente y se tiene a la institución como es el SAT para llevarlas a buen puerto, es así, a diferencia de otras cosas demagógicas como la corrupción. Gracias a la corrupción vamos a ahorrar 600,000 millones de pesos, o quitándole el aguinaldo a los altos funcionarios. No, hay que recordar que no hay gobierno más caro que el que no funciona. Entonces, aquí hay que apoyar esta y ayudar en la medida posible para que llegue a buen puerto, te insisto, esta medida, porque sí es un delito. Vender una factura para que tú ahorres impuestos es un delito. Andar yo pidiéndole, tener un amigo doctor, un dentista, un esteticista, lo que fuere, para que me dé facturas por 40,000 pesos y así yo pueda deducir y pagar menos de lo que le tengo que pagar al fisco, ¿sí? Porque ahí lo podemos usar las personas también. Eso se llama fraude electoral. Fraude no electoral, mira, me quiero ir al otro tema. Se llama fraude fiscal, y hay que realmente tenerlo en la mira. Pues gracias, doctora Casar, como siempre, por tu juicio a estas horas todavía. Gracias. Hasta la que sigue y pendientes. Se reconocen en este espacio. Claro que sí, gracias, doctora María Amparo Casar. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.